No sé si conocen ustedes Berlín. En Berlín, junto a la puerta de Brandenburgo, se encuentra el Bundestag, el antiguo Reichstag, que fue incendiado por los nazis. Pues bien, el salón de plenos del Bundestag alemán, del Parlamento, de la Cámara Baja alemana, es acristalado, de forma que cualquier persona que franquee la puerta de entrada al Bundestag puede contemplar lo que en el salón de plenos se debate y vota. Ese Bundestag culmina en una cúpula también acristalada. ¿Por qué? ¿Por qué este simbolismo? Pues porque el Bundestag alemán quiere simbolizar que el Parlamento es un órgano transparente, sujeto al principio de publicidad. La publicidad es la savia, es la esencia del Parlamento, porque el destinatario de lo que allí se dice y se hace no es el propio Parlamento o los miembros que integran el Parlamento, sino que el destinatario de lo que allí se dice y se hace son el conjunto de los ciudadanos. Como decía el gran Walter Bejot, la obra del Parlamento, lo que hace el Parlamento, se dirige a ilustrar a la nación, a hacer oír a la nación lo que allí se discute y se acuerda. Por eso, el artículo 80 de la Constitución española dice: las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. La publicidad, por tanto, de las sesiones del Pleno de las cámaras es núcleo, esencia del Parlamento. Por lo tanto, repito, el principio general es de publicidad, de transparencia. ¿Con qué excepciones a esta transparencia? Pues las excepciones son básicamente dos. Por un lado, cuando se debatan asuntos personales, es decir, asuntos que afecten al decoro o dignidad de algún parlamentario. Cuando se resuelva sobre las incompatibilidades de los parlamentarios o cuando se resuelva sobre la petición de un suplicatorio instado por el Tribunal Supremo para dirigir una acción criminal contra un diputado. En estos casos, las sesiones serían secretas, es decir, que no tendrían esa consabida publicidad. La otra excepción es el acuerdo concreto, específico para un caso, por mayoría absoluta de la Cámara. Ahora bien, este caso no se ha producido nunca en nuestra historia de estos 34 años de vida constitucional. Por tanto, las sesiones plenarias son todas públicas, las sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados como del Pleno del Senado son públicas con estas excepciones que acabo de decir. En cuanto a las comisiones parlamentarias, como ustedes saben, las comisiones han alcanzado un peso enorme en la vida contemporánea porque gran parte de la actividad del Parlamento se desarrolla en comisión y no en pleno. Son órganos de preparación, pero también de adopción de decisiones. Las sesiones de las comisiones parlamentarias no son exactamente públicas porque no hay tribunas, son sesiones en las que no hay esa posibilidad de asistencia por parte de cualquier ciudadano, pero sí están abiertas a los representantes de los medios de comunicación, es decir, a los periodistas. Y por lo tanto, a las comisiones pueden asistir los parlamentarios, pero también los periodistas, que son los que podrán transmitir después a la opinión pública lo que allí se delibera y acuerda. Sin embargo, en la práctica española, a las sesiones de las comisiones parlamentarias asisten también cuando se trata de comparecencias o actos, por tanto, en los que interviene algún miembro del gobierno, de la administración, pueden asistir también otros miembros del gobierno de la administración, así como los asistentes de los grupos parlamentarios o de los diputados y senadores, con lo cual tienen una suerte de publicidad limitada, pero también publicidad en la medida en que se puede constatar perfectamente lo que allí se delibera o hace a través básicamente de los periodistas. Los únicos órganos que actúan a puerta cerrada dentro del Congreso son unos órganos que forman parte de las comisiones y dependiendo de las comisiones que llamamos ponencias, que son las ponencias, los grupos formados por varios diputados que preparan los informes previos a la vista de las enmiendas presentadas sobre los proyectos o proposiciones de ley. Concluyo esta voz con una mínima referencia a cuáles son los medios de publicidad parlamentaria. Son básicamente tres.
Por un lado, la asistencia directa del público a las tribunas. Esto hemos dicho que solamente es posible en las sesiones plenarias. Hemos visto recientemente en los medios de comunicación ciertos altercados en las tribunas como consecuencia de que asisten como invitados algunas personas que provocan alguna situación de tensión y por tanto son expulsados por el presidente de la Cámara en la medida en que se pide la atención, pero no la intervención en los debates. En segundo lugar, los medios de publicidad oficial, los que llamamos publicaciones oficiales de las cámaras, que son dos: el boletín oficial de las Cortes Generales, que tiene sus secciones, la sección Congreso y la sección Senado, y luego la sección común de Cortes Generales, y el diario de sesiones. El diario de sesiones es el periódico parlamentario, es el que reproduce íntegramente las deliberaciones y habidas, donde por eso ven ustedes los taquígrafos en las sesiones, tanto en la de pleno como en la comisión, que reproducen exactamente lo que el parlamentario dice. Y finalmente los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la televisión, que es el medio del que se alimenta la mayor parte de los ciudadanos para conocer lo que se delibera y acuerda en el Parlamento.